Martes 9 de marzo. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos rezado el Padre Nuestro? Probablemente miles de veces. Pues miles de veces hemos repetido: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Somos conscientes de lo que en esta petición le estamos diciendo a Dios? Si ponemos atención a la petición, la responsabilidad nuestra es grande. El Evangelio de hoy nos sitúa en el tema del perdón a los demás, una de las cuestiones más difíciles de nuestra vida y, sin embargo, más necesarias en nuestra convivencia con los demás, porque sin el perdón no puede haber armonía en nuestras relaciones interpersonales. Todos queremos ser comprendidos en nuestra forma de actuar y que no nos interpreten mal, y sobre todo, que nos disculpen y perdonen cuando cometemos errores, pero se nos hace muy difícil aceptar a los demás con sus defectos y debilidades, y perdonarlos cuando se equivocan. Lastimosamente en el corazón humano está muy arraigado el principio: venganza, sí; perdón, no. Por eso las guerras y los enfrentamientos son constantes en el mundo. Por eso hay tanta violencia a nuestro alrededor. A la luz del Evangelio de hoy, es importante que examinemos cómo está nuestro corazón en capacidad de comprender las debilidades y defectos de los demás. ¿Cuánto somos capaces de perdonar cuando alguien nos ofende o nos hace algún daño? Y aunque somos conscientes de que es difícil, debemos pedir la gracia de Dios y tener la disposición para hacerlo. Pero es importante encontrarle sentido al perdón. Debemos perdonar porque Dios nos perdona a nosotros. Jesús nos pone como referente y fundamento de nuestro perdón el perdón que recibimos del Padre. Las palabras de Jesús nos ayudan a descubrir cómo es la justicia de Dios. El Papa Francisco nos enseña que la omnipotencia de Dios es su misericordia y su perdón.
con toda razón decimos que perdonar es divino. Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar, y Jesús le responde contando la historia de aquel que debía una cantidad enorme a su Señor, algo así como 10,000 monedas de oro, pero fue perdonado. En cambio, este a su vez fue incapaz de perdonar al compañero que le debía una pequeña cantidad. Sí, la venganza era una ley sagrada en todo el antiguo Oriente y el perdón se consideraba algo humillante. Jesús enseña a sus discípulos que el perdón debe ser ilimitado. Quien ha experimentado la misericordia del Padre en su vida no puede andar calculando las fronteras del perdón y la acogida a los hermanos. Pero debemos tener claro que el perdón no es borrón y cuenta nueva, tampoco es ocultar o negar el daño causado. Perdonar no es buscar venganza, es comprender que los demás se equivocan y dejar atrás el daño que me causaron, tratando que la herida que me causaron vaya cicatrizando y el dolor vaya sanando con el paso del tiempo y la gracia de Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda algo que conocemos por propia experiencia, que Dios perdona sin límites al arrepentido y convertido. El final negativo y triste de la parábola, con todo, hace honor a la justicia y pone de manifiesto la veracidad de aquella otra sentencia de Jesús. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. O bien, con la medida que midan a los demás, serán medidos ustedes. Que Dios les bendiga y les proteja.